Mi nombre es Carmen Gloria Rodríguez Santana y soy directora conservadora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. El Museo y Parque Arqueológico se asienta sobre lo que es el yacimiento de la Galdar prehispánico, y siempre nos gusta matizar que en realidad estamos en un pequeño caserío de lo que fue esa gran ciudad prehispánica. Es un barrio, uno de los lugares seguramente más destacados de esa antigua capital de la isla, como muchos, ¿no? suelen mencionar, pero sin duda un lugar muy especial y muy destacado en el conjunto de esa Galdar. A finales del siglo XIX se descubre lo que ha sido el motor de este equipamiento, que es la Cueva Pintada. La Cueva Pintada, en torno a 1863, es descubierta a lo largo probablemente de unos trabajos agrícolas que permiten descubrir lo que va a ser una cámara artificial excavada en la toba. Estamos en una cueva que no es natural y que tiene una decoración, un friso con motivos geométricos. Por otro lado, la geometría es lo que define de forma atávica esta cultura prehispánica y que se denomina en ese momento Cueva Pintada y que permanece en el olvido. De vez en cuando vuelve a la actualidad gracias a los eruditos locales, a los viajeros, pero hay que esperar más de un siglo para que se decida hacer una intervención en este espacio. Es la primera musealización, que fue un poco, digamos, nefasta desde el punto de vista de la conservación, pero que permitió por primera vez descubrir que la Cueva Pintada no era solo una cueva, sino que estaba rodeada de un complejo troglodita y que tenía una significación mucho mayor de lo que en principio se había pensado. Los problemas de conservación derivados de esa primera intervención hicieron que en 1986 arrancara un proyecto, siempre decimos un proyecto integral, en el que teníamos que equilibrar conservación, investigación y difusión, y fruto de 20 años de excavación es lo que hoy podemos disfrutar, un poblado de 5.000 metros cuadrados y que forman parte de esa Galdar prehispánica. Cuando se descubre la Cueva Pintada, desgraciadamente perdemos todos los objetos que pudieron estar vinculados a ese descubrimiento. Sabemos por una noticia en el periódico que había momias, vasijas y otros objetos. Por lo tanto, la Cueva Pintada estaba desde ese punto de vista completamente descontextualizada. De ahí que el valor que ha tenido toda la intervención arqueológica que se ha desarrollado desde los años 80, vamos a obviar un poco ese pequeño paréntesis, la intervención del año 70 del pasado siglo, ha sido poder contextualizar y dar contenido a lo que era un espacio que estéticamente y simbólicamente tenía mucha importancia, pero del que poco podíamos, ¿no?, hablar, porque no teníamos objetos. A partir de esas excavaciones podemos recrear lo que es un poblado prehispánico, aunque sea un caserío, estamos hablando de 60 estructuras, casas, lugares de almacenamiento, otros espacios de ámbito doméstico, pero bueno, podemos hablar y sobre todo de una cantidad de objetos, tanto realizados, ¿no?, por el ser humano, de vasijas, industria lítica, industria ósea, las propias viviendas, los hogares, los molinos, como todos los restos vinculados a lo que puede ser la alimentación, que es fundamental y derivada tanto de esa actividad ganadera y agrícola como de las actividades de recolección, sea vegetal o marina, y también de la pesca. Las gentes que viven en este Galdar o Agaldar prehispánico no pertenecen, no tienen un estatus igualitario. Aquí había una clara división en grupos sociales, donde hay unos grupos privilegiados que pertenecen a los linajes que podríamos llamar incluso aristocráticos, a una nobleza, los guerreros, todo lo que tiene que ver también con ese mundo de los ritos, con el faisague, las maguadas, que están en la cúspide de esa pirámide social. Y luego estaría el común, ¿no?, como lo llaman las crónicas, la gente del común, e incluso tenemos a esos trasquilados, a esos villanos que en algunos casos, como indica Jorge Onrubia, podrían ser considerados como parias, es decir, que ni siquiera forman parte de la sociedad. Son todos esos que tienen contacto con la sangre, con oficios infamantes, ¿no? Y claro, esa sociedad necesita reproducirse y garantizar su supervivencia.
qué economía, ¿no?, permite pues esa supervivencia del grupo. Estamos hablando de grupos que llegan en torno al cambio de era y que ya cuando llegan a las islas quieren desarrollar una actividad concreta que es la ganadería y la agricultura, con lo cual llegan con cabras, ovejas, cerdos, con una serie de semillas, traen cebada, traen también cultivos que en algunos casos se vinculan con cierto nivel de regadío, como pueden ser las habas, los guisantes, lentejas, y luego los higos, la arboricultura, todo lo que fue el sustento a partir de los higos va a ser fundamental. Y además actividades que se consideran complementarias, pero que hay que darles y concederles una importancia mayor, en mi opinión, de lo que hasta ahora se les había dado, que es la recolección vegetal, una recolección vegetal constante a lo largo del año que contribuye a enriquecer lo que puede ser la dieta de estas poblaciones, y también una recolección marina, es decir, el marisqueo. Este yacimiento está lleno de lapas y de burgaos, pero hasta la saciedad, e igualmente la pesca además, que destacan los cronistas cuando llegan a la isla, les llama la atención, y además hay un dato muy interesante desde el punto de vista de género, porque señalan que es sorprendente que nadan maravillosamente tanto ellos como ellas, ¿no?, y que se dirigen al mar para realizar, ¿no?, su fiesta, y que cuando hay que ir a capturar, ¿no?, y desarrollar toda una estrategia de pesca, una estrategia casi común con las redes. Bueno, en este yacimiento pues tenemos muchísimos restos de sardina, es decir, que la pesca no solo ya la de anzuelo, de vieja, morena, salema y otras especies, sino también lo que supone una organización para llevar a cabo una pesca muy selectiva estaba presente, con lo cual hay toda una variedad dentro de lo que es el campo de la economía que permite esa supervivencia, que no quiere decir que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de alimentos, ¿no? Los estudios de bioantropología han dado datos interesantísimos entre diferencias, por ejemplo, entre la alimentación de los varones y de las mujeres, y dentro de los varones unos determinados grupos se nota que su aportación, ¿no?, en lo que puede ser en su dieta de carne es mucho más importante que en otros, es decir, que ahí esa arqueología también nos está dando información muy relevante sobre la sociedad y el papel que ocupas en esta sociedad. Los estudios arqueozoológicos, es decir, todo lo que tiene que ver con la fauna recuperadas en yacimientos arqueológicos, han visto en los últimos 20 años cómo se ha ido desentrañando de una forma cada vez más clara cuál es el papel de la fauna en la vida cotidiana de estas poblaciones. Hablamos de los mamíferos, en algunos casos de las aves, pero también del mundo de la fauna marina. La malacofauna ofrecería a estas poblaciones una gran riqueza de especies susceptibles de ser, ¿no?, consumidas, desde las lapas, es decir, las patelas, los burgados, hay otras especies como la púrpura, que también era muy consumida, pero bueno, esos recursos marinos que se recolectan jugarían un papel fundamental. Y no solo hablamos de esos recursos marinos, sino también de todo lo vinculado con la pesca, que en algunos momentos, digamos que se consideraba muy secundario, pero sobre todo porque no habíamos encontrado las evidencias materiales de que se pescaba. Muchas veces cuando se habla de la pesca se piensa, ya han encontrado anzuelos, en lugar de decir, han encontrado huesos de peces, que es la evidencia más directa del consumo de peces. En Cueva Pintada, por ejemplo, hasta el año 1989 se habían realizado campañas de excavación, pero nunca se habían buscado lo que conocemos como microrestos, es decir, son restos tan pequeños que a lo largo de la excavación el ojo no lo ve. Y claro, la diferencia entre comerse un abadejo de talla media o una sardina es evidente en lo que restos, ¿no?, se refiere. Normalmente una vértebra de abadejo la ves y la recuperas porque al excavar en la criba o en el desarrollo de la excavación pues la puedes ver y la llevas a la bolsita de objetos encontrados, ¿no?, de fauna encontrada. Pero en el caso de los microrestos fue necesario empezar en Cueva Pintada en el año 89 toda una serie de muestreos, de lavados sistemáticos con agua, en columnas con los tamices de 5 milímetros, de 2 milímetros, de 0,5,
5, que va permitiendo luego poder hacer una selección del sedimento donde efectivamente empezaron a aparecer las vértebras de sardina. Ya las crónicas hablaban de que estas sociedades pescaban, no era nada extraño teniendo en cuenta también el desarrollo, además con redes, el desarrollo de las industrias vegetales realizadas con junco, las esteras, las cuerdas. Quien hace ese tipo de manufacturas pasaría a ser una red perfectamente, con lo cual nos faltaba la evidencia real, ¿no?, de ese consumo, y lo hemos encontrado. No hay duda de que la vida de la gente de esta Canarias prehispánica en la mayoría de los casos sería muy dura. Estás a merced de lo que el campo puede ofrecerte y sobre todo una sequía o una enfermedad, una plaga de langosta supondría en determinados momentos pues quedarte sin recursos y tener que diversificar y concentrarte en otro. Y a todo ello se une una complejidad social que hace que no todo el mundo tenga acceso a todos los bienes, con lo cual no sería una vida fácil. Habría que tener en cuenta la necesidad de conservar, ¿no?, para periodos de escasez. Habría que estar en permanente diálogo con ese medio natural, y me refiero a todo lo que puede ser intentar explicar por qué no llueve, intentar ver a quién le puedo pedir que llueve para que fertilice la tierra, para que haya pasto, para que si hay pasto los ganados, ¿no?, puedan reproducirse, para que se pueda alimentar a los baifitos o a los corderitos. Es decir, que todo lo que es el entramado y la complejidad de un sistema agrícola y pastoril debía ser muy medido, y el conocimiento del medio debía ser extraordinario. De ahí que la diversificación hacia la recolección vegetal, marina, la pesca, jugara en determinados momentos un papel más importante que como mero complemento a la dieta de estas poblaciones. Pero yo no imagino una sociedad que nada en la abundancia, en ningún caso. Conocer a las poblaciones indígenas de Canarias supone conocer las tradiciones culturales que traen cuando llegan a este archipiélago, y esas tradiciones culturales, ese mundo, ¿no?, complejo de creencias, de formas de vida, de subsistencia, de organización social, hay que buscarlas en el continente africano. La cerámica, la decoración, la lengua, que a veces nos olvidamos de la lengua, esos grabados rupestres, los alfabetos que encontramos, ¿no?, grabados en esa geografía insular, en esos soportes de roca espectaculares, nos remiten al continente africano. Lo que muchas veces olvidamos, que el continente africano, y hablamos del norte de África así como si fuera otra isla, y el continente africano son kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de espacios abiertos de una enorme complejidad y que no conocemos. Probablemente conozcamos mucho mejor la evolución de las poblaciones prehispánicas del archipiélago canario desde su llegada hasta la conquista, de lo que se conoce en la actualidad ese continente africano donde podemos mirarnos, y hablo sobre todo del territorio de lo que es el actual Marruecos, Mauritania, quizás Túnez. A veces nos remontamos hasta lo que podía ser Libia, pero claro, con unos bailes, ¿no?, de fechas, y yéndonos a buscar paralelismos en culturas que son del Neolítico, otras que son de casi antes de ayer. Entonces, lo que sí necesitaríamos es conocer mucho mejor lo que ocurre en el continente africano para poder conocer mejor lo que ocurre en Canarias. Eso a veces nos ha llevado a una obsesión por conocer los orígenes, el cómo, quiénes, cuándo llegaron, que a veces inmoviliza el estudio de lo que son las sociedades cuando ya llegan aquí y se asientan. Yo debo reconocer que como investigadora, y es verdad que gestionando un yacimiento como este, no estoy tan preocupada por el día a día en torno a los orígenes, porque tengo una sociedad que vive aquí, que durante casi 10 siglos desarrolla una forma de vida que intentamos un equipo enorme de personas trasladar a quienes leen las obras que publicamos, a las personas que transitan por este yacimiento, que ven los audiovisuales. Estoy más preocupada por contar ese aquí, y entonces más que el aquí y ahora, ese aquí
Y entonces, que por cuestiones que es verdad que todavía nos queda mucho, ¿no?, para poder elucidar. Y creo que no es nada grave que no sepamos hoy, en el siglo XXI, exactamente el quién, cómo, cuándo. Es decir, todas esas preguntas poco a poco se irán respondiendo, ¿no? No hay duda de que el patrimonio arqueológico de las islas, y bueno, hablamos del prehispánico, pero no solo el prehispánico, sino también todo ese riquísimo patrimonio arqueológico, y pongo el ejemplo vinculado a los ingenios azucareros, que es tan espectacular, yo creo que está en un momento dulce en determinadas islas. Gran Canaria es un ejemplo de ello. Cuando en ocasiones vemos un determinado atentado contra el patrimonio, que se siguen produciendo desgraciadamente, yacimientos que sufren vandalismo, estoy pensando en el Barranco de Balos, esas vallas que no duran casi ni un mes de colocadas y hay alguien que las rompe y que salen enseguida las alertas de cómo esta sociedad gran canaria no respeta su patrimonio. Yo creo que hay que pararse y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Volvamos un poco la vista hacia atrás y qué hemos logrado. Yo estudié hace 25 años, ¿no?, la carrera, y bueno, no tiene nada que ver los yacimientos visitables, este propio espacio arqueológico de la Cueva Pintada, los esfuerzos que se han hecho desde las administraciones públicas por acondicionar, ya sea para visitar de forma esporádica, permanente, la implicación desde el punto de vista de lo público, pero también desde las empresas que trabajan en arqueología, y como Gran Canaria yo creo que es de los lugares, estoy hablando del resto del Estado español, en los que las empresas de arqueología siguen activas en estos momentos tan complicados y de crisis. Casi todos nuestros colegas en el resto de comunidades autónomas han tenido que cerrar sus empresas porque las administraciones han decidido pasar, ¿no?, dejar en un segundo plano todas las actuaciones que desarrollaran en esta materia. Por lo tanto, yo rompería una lanza en favor de lo que se está haciendo en patrimonio arqueológico, y eso no quiere decir que quede mucho por hacer, pero de vez en cuando hay que parar y echar la vista atrás y ver todo lo que se ha logrado caminar, y todos estos espacios visitables, toda la labor de difusión. Estoy pensando en los programas de patrimonio abierto, los propios espacios museísticos, lugares como el Cenobio Valerón, la necrópolis del Maipés de Agaete, la de Arteara. Son lugares que cuando las personas las visitan no solo aprenden más sobre lo que fue el pasado, sino que hay un aprendizaje emocional, que siempre lo comentamos, ¿no?, cuando hablamos en los foros de museos, que estamos tan preocupados por la accesibilidad intelectual, la accesibilidad física o sensorial. La accesibilidad que se ha ido logrando con respecto al patrimonio arqueológico, de que la sociedad pueda llegar, es verdad, una accesibilidad intelectual, explicando esos contenidos, una accesibilidad física, que se pueda ir a esos yacimientos y visitarlos, también la sensorial, todas las personas que tienen alguna discapacidad en este sentido, pero a nosotros nos gusta muchísimo hablar de esa accesibilidad emocional, en la que se combina todo, se combina el ser capaces de hacer un esfuerzo de empatía por imaginar cómo se vivía en el pasado, y sentirte parte, ¿no?, de una historia, y también esa capacidad de ver la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico, de que no solo se trata de que las autoridades lo valoren, sino que también la sociedad tiene que reconocerse en este patrimonio arqueológico. Y bueno, estamos hablando del arqueológico, pero yo lo concibo como un patrimonio cultural, en donde una pintura, ¿no?, del siglo XX, o una ruina del siglo II después de Cristo, o una iglesia del siglo XVIII barroca, tienen que darnos las claves de lo que somos, ¿no?, como sociedad. El Museo Parque Arqueológico tiene distintas líneas de investigación que van desde la gestión de las colecciones, sus públicos, pero bueno, una de las líneas imprescindibles es la investigación en lo que es la materia fundamental del museo, es decir, el pasado prehispánico y este poblado. Si bien desde que se abrió el museo no se había continuado con los trabajos de excavación arqueológica, ya en 2013 decidimos darle un impulso nuevo a todo lo que era la excavación,
porque aunque muchas veces muchas personas no se den cuenta cuando llegan a este yacimiento y lo recorren, hay todavía muchísimo trabajo por hacer en el yacimiento. Es decir, hay estructuras que apenas están apuntadas por donde, ¿no?, van sus muros, por donde se puede establecer, ¿no?, delimitarla, pero que luego los pisos de ocupación todavía nos queda mucho trabajo por hacer. El haber esperado, que en muchos casos era porque había otras prioridades o porque no se contaba con recursos o por distintos motivos, al final ha sido muy beneficioso porque es indudable que la revolución en las técnicas de documentación ha sido espectacular en los últimos 5 años, por lo tanto ahora podemos excavar como no lo habíamos hecho nunca, con una estación total, trabajando en 3 dimensiones, con levantamientos que pueden ser reconstruidos casi al día siguiente con técnicas de fotogrametría que permiten, pues eso, ir devolviendo la vida a lo que en definitiva hemos destruido el día anterior, porque se ha documentado de forma exhaustiva y eso es una enorme ventaja. A eso se añade que incrementamos la colección de todo tipo de restos, con lo cual ahora sigue habiendo una línea prioritaria con las excavaciones arqueológicas, y otra línea de investigación que está estrechamente unida es todo lo que se refiere a la conservación, porque la conservación, sobre todo de lo que es el lugar central, que es la cueva pintada, requiere toda una serie de técnicas también muy específicas que sirven para mejorar todo lo que puede ser la conservación preventiva, pero también para la documentación de lo que tenemos en la cueva pintada, desde las marcas de cómo se ha fabricado gracias a esa recreación con escáner, de una precisión submilimétrica, cómo se han realizado las pinturas, trabajar en la radiometría de los pigmentos para no tener que usar técnicas invasivas a la hora de determinar, ¿no?, posibles elementos que se usaran para pintar. Es decir, que hay toda una complejidad de técnicas vinculadas a la conservación, pero también al mejor conocimiento de las técnicas de la pintura mural, porque siempre hablamos que es una pintura mural, ¿no? La cueva pintada es un recinto singular. No sabemos si había otras cuevas pintadas en el propio Agaldar prehispánico o en el resto de la isla. Algunos colegas bromean con nosotros diciéndonos cuando aparezca esa otra cueva pintada. Pero hoy por hoy es un testimonio, excepcional, singular y único. Y lo que es evidente es que cuando se entra en la cueva pintada, ese friso geométrico con una simetría concreta, con unos motivos geométricos dispuestos de una determinada manera, nos están contando algo. Que sepamos leerlo ya es harina de otro costal, pero desde luego eso no se realiza de una forma gratuita por un simple gusto estético o decorativo. ¿El qué nos está contando? Pues tenemos que movernos en el mundo de las hipótesis. Hoy por hoy hay algunos colegas que trabajan en el mundo de las matemáticas, de la arqueoastronomía, que aunque hay elementos que faltan en ese panel, nos indican que podría ser un calendario vinculado, ¿no?, con los ciclos lunares. Hay otros que hablan de que quizás hablen de qué linaje, ¿no?, y qué clanes, cada uno de ellos con una determinada, ¿no?, simbología vinculada, formaban el núcleo de este Agaldar. Otros hablan de que es, además de cómputo del tiempo, una forma de controlar lo que son las complicadas genealogías indígenas que nacen con Atidamana y Gomidafe. En cualquier caso, el recinto de Cueva Pintada es un espacio donde lo profano y lo sagrado se mezclan, donde sin duda se tenían lugar toda una serie de ceremonias de carácter político, de carácter religioso, de culto probablemente a los ancestros del linaje, un espacio en el que no entraba todo el mundo. A veces nos cuestionamos si entrarían mujeres en ese lugar, esas maguadas, esas maestras sacerdotisas que acompañaban muchas veces a los faisagues en los rituales. No pensamos que tuvieran acceso a ese lugar, sino que sería un espacio muy restringido para lo que eran los elementos fundamentales de la dinastía y los linajes indígenas. El yacimiento de la Cueva Pintada de Agaldar tiene
una enorme cantidad de dataciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo, desde las primeras campañas y además utilizando distintos métodos, desde el carbono 14, dataciones por paleomagnetismo, por termoluminiscencia, que lo que intentamos es que sean siempre, es decir, buscar la homogeneidad y ver si son coherentes a la hora de ofrecernos un panorama cronológico de la ocupación de este espacio. Sabemos que la ocupación primera tuvo lugar en torno al siglo VII después de Cristo y que se abandona en el siglo XVI, vinculado a lo que puede ser la llegada y la conquista castellana, ¿no? La llegada de los castellanos y la conquista. Hay también un momento en el que el poblado parece evidente que se abandona, que hay en torno al siglo XI, hay niveles de incendio, espacios abandonados, y pensamos que debido a un momento complicado desde un punto de vista político, quizás luchas por la tenencia de la tierra, de la posesión de los ganados, pues hay un momento muy complicado desde un punto de vista político que hace que esta zona, al menos de la Galdar prehispánico, sufra un parón en su crecimiento. Quizás algunas estructuras se siguieron o algunas casas siguieron habitando, pero luego a partir del siglo XIII-XIV sí que hay un repunte, un florecimiento del poblado, que siempre hablamos que está vinculado a ese mito de origen de la dinastía de los Guanartemes con Atidamana y Gomidafe. De ahí que muchas veces planteemos que si bien el complejo de la Cueva Pintada, la propia Cueva Pintada y el complejo troglodita, no hay duda que se excava desde el siglo VII y que en torno a ella se articula el poblado, en cambio el friso quizás está vinculado, lo que es la pintura de ese friso, a un segundo momento, a ese momento de esplendor de la dinastía de los Guanartemes, si lo podemos decir así. Ese término de dinastía está muy vinculado, ¿no?, a la visión eurocéntrica que tenemos, pero vamos a utilizarlo para entenderlo, y que necesitan con ese tipo de manifestaciones reforzar lo que puede ser el poder simbólico de este lugar tan destacado. Los restos arqueológicos, tanto de bienes inmuebles, es decir, la propia Cueva Pintada, que se excava en las entrañas de la tierra, el propio poblado con sus casas semiexcavadas y todos los objetos de bienes muebles vinculados a este poblado, e incluyo ahí en esos bienes muebles que para nosotros es tan importante una semilla de cebada, una vértebra de sardina, como un idolillo o una pintadera, porque todo aporta información, nos habla y nos remite siempre a ese continente norteafricano que constituye, sin lugar a dudas, el origen, ¿no?, del poblamiento. Otra cuestión es cuando se llega a esta isla, que las dataciones que se están ahora, ¿no?, manejando, y después del enorme trabajo que se ha llevado a cabo para actualizarlas y calibrarlas, nos sitúa poco después o en torno al cambio de era, pues bueno, aquí se llega un poco después de que se produjera ese primer poblamiento, y una vez que se asientan en Gran Canaria hay una nueva forma, ¿no?, de expresarse, de adaptarse a la geografía insular, que dará lugar a lo que puede ser una cultura material y una forma de vivir en sociedad, como nos gusta decir en muchas ocasiones, muy peculiar con respecto al resto del archipiélago. La sociedad de la Gran Canaria prehispánica es una sociedad muy jerarquizada, lo sabemos específicamente gracias al concurso de todas esas fuentes documentales, todas esas fuentes escritas que están a nuestra disposición al final de esa cultura. Pensamos que tuvo que ser así, ¿no?, en cierta medida también en épocas anteriores, es decir, con unos determinados grupos sociales, con determinados grupos de nobles en que detentaban la propiedad de determinados bienes, ¿no?, como podían ser los ganados, las tierras, y que bueno, ya los procesos de redistribución pues sería a lo mejor más complejo adentrarnos en ello, pero de lo que no hay duda es de que esa sociedad, para garantizar su supervivencia, su reproducción, además de toda una serie de elementos simbólicos que te ayudan a explicar, ¿no?, todo lo que es el caos, el mundo que te rodea, a la hora de la verdad necesitan su sustento. Y aquí se llegan con una serie de bienes, como pueden ser la ganadería, cerdos, ovejas, cabras, se llega con cereales,
fundamentalmente cebada, pero también con los higos, con guisantes, lentejas, habas, que nos van a, digamos, a hablar de una importancia considerable de la ganadería y la agricultura. La transdisciplinariedad en Cueva Pintada la abordamos desde múltiples perspectivas. Sin duda, una de las más llamativas para el público es siempre el saber que contamos con especialistas en eso que llaman ciencia. Yo siempre digo que nosotros también hacemos ciencia humana, pero bueno, no hay duda de que cuando tienes, por ejemplo, una serie de datos en las que se aporta, por ejemplo, las dataciones que no solo se han hecho con carbono 14, en laboratorios tanto en Francia como en Miami, el paleomagnetismo, todo lo que supone la termoluminiscencia, que son técnicas de datación muy sofisticadas, el propio control de la cueva pintada que se realiza sobre todo por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vicente Soler, que tiene colocado ya no solo muchísimas sondas que controlan el microclima y la medición desde la temperatura, humedad, el nivel de radón para ver la ventilación que hay en la cueva pintada, pero también el nivel de partículas de polvo en suspensión que entra en la cueva pintada, el black carbon, es decir, la contaminación que también entra en cueva pintada, y que a veces el público cuando entra en la cueva ve muchísimos aparatejos, que eso se ven. También tenemos los sismógrafos, que son fundamentales para controlar todo lo que es el fondo sísmico y también todo lo que puede ser en la cercanía del entorno de cueva pintada, pero que también registran el fondo profundo, ¿no? Mucha gente le llamó la atención que nuestros sismógrafos recogieran el terremoto de Japón o todo lo que son los terremotos que se registran en la Isla del Hierro. No solo nosotros, en todo el mundo se registran eso cuando hay un aparato que los mide. Toda esa parte a la que se añade las técnicas sofisticadas de microscopio para estudiar las huellas de uso de los útiles líticos, ya sean de molienda o industrias líticas talladas, todas las ciencias mal llamadas auxiliares, ¿no?, que vienen a añadir una serie de informaciones como puede ser la carpología, la arqueozoología, la micromorfología, que requiere la preparación de unas muestras muy sofisticadas, el estudio de las pastas, de la cerámica o de los objetos cerámicos, sean recipientes, ídolos o pintaderas, que vamos a contar de todas esas colecciones que ya no son prehispánicas, pero que son fundamentales para conocer el yacimiento, que tienen que ver, por ejemplo, con los metales. Todas las técnicas metalográficas aplicadas al estudio de las monedas más antiguas. Es así como descubrimos que teníamos una moneda mallorquina, ¿no?, del siglo XIV y que bueno, que había pasado un poco desapercibida por el gran deterioro que tenía, pero su composición metalográfica nos dio pistas a lo que podía ser. Es decir, que hay toda una serie de técnicas que hacen que el trabajo de la arqueología sea realmente transdisciplinar, y ahí pues se han ido incorporando ahora todo lo que es la radiometría, los radiómetros, para conocer las marcas espectrales que presentan los distintos materiales, desde la toba a los almagres, las aloisitas, que son esas arcillas blanquecinas, o también todo lo que pueden ser los estudios de escáner de resoluciones milimétricas e incluso submilimétricas. Estamos hablando de un escáner que viene una vez al año y que hay dos en toda España que tenemos que alquilar para traer. Pero esa transdisciplinariedad que llama mucho la atención desde el punto de vista científico se tiene que ir siempre también en consonancia con lo que puede ser una transdisciplinariedad en lo que concierne, por ejemplo, al llegar a los públicos. Si nadie discute que haya alguien que estudie fauna, semillas, monedas, carbones en cueva pintada, por ejemplo, ahora a la hora de difundir pensamos que somos capaces los conservadores y conservadoras de hacerlo, y nada más alejado de la realidad. Ahí necesitamos siempre el concurso de personas que sepan cómo transmitir y que se cree toda una corriente transversal que van desde los ilustradores, creadores de los soportes de comunicación, los maestros y maestras, monitores, los auxiliares de atención al público, los especialistas en aplicaciones, ¿no?, de tecnología para dar a conocer lo que es el yacimiento. Hablamos de personas vinculadas al teatro, a la didáctica, a los estudios de público, a lo que pueden ser la evaluación de exposiciones. Entonces se forma también
todo un nutrido grupo, ¿no?, de personas y especialistas que aportan desde su propia disciplina, ¿no?, lo mejor de cada una de ellas para enriquecer lo que se hace en Cueva Pintada. Yo creo que ese es uno de los secretos, que hay una serie de personas que constituyen el núcleo de los que estamos aquí día a día, pero que en torno a nosotros hemos logrado crear un equipo enorme en el que somos conscientes de lo que no somos capaces de hacer, pero sí somos capaces de buscar siempre a los mejores en ese campo. El futuro del patrimonio arqueológico de Canarias, y es verdad que el que más conozco es el de Gran Canaria, yo creo que tiene que dirigirse, y que lo vamos logrando poco a poco, a lograr un equilibrio. Yo siempre hablo de lo difícil que es ser gestor del patrimonio o gestora del patrimonio en estos tiempos donde realmente deberíamos ser llamados equilibristas. ¿Equilibristas por qué? Porque conciliar lo que puede ser la investigación, la conservación y la difusión no es nada fácil. Siempre hay una de esas patas que queda a veces descompensada. Y yo siempre hablo de ese ejercicio de búsqueda permanente del equilibrio. No se puede excavar por excavar, que es algo que le encanta a todo el mundo que se excave, si no se tiene claro si eso se va a poder conservar, si eso se va a poder estudiar y si eso va a poder difundirse en condiciones. Ante eso, mejor no excavar. No se puede llegar a un extremo de pensar en que una institución como el Cueva Pintada está logrando difundir el patrimonio y que luego no haya recursos para seguir investigando, que no haya personal, que no se hagan tesis doctorales, porque no se trata solo del yacimiento, sino de las 2000 cajas de materiales arqueológicos que hay en los almacenes y que es necesario investigar y trabajar de una forma minuciosa. Entonces, a veces la imagen pública, el Facebook, las redes sociales, la actividad, el taller, no nos puede hacer olvidar que detrás, para poder alimentar esa difusión, tiene que haber un trabajo concienzudo por parte, ¿no?, de quienes investigan en el museo. Y claro, investigar si luego no hay recursos para poder conservar, restaurar los restos que día a día vamos, ¿no?, recuperando, sería absurdo. Entonces siempre hablo de eso, de realmente ser equilibrista del patrimonio, y ahí es donde tiene que dirigirse, ¿no?, el futuro de la gestión patrimonial, en no obsesionarse por hacer más yacimientos visitables si no se pueden investigar, o en primar la difusión frente a otros aspectos. Equilibrio, equilibrio y equilibrio. Y aquí concretamente en la Cueva Pintada, ¿qué cosillas qué esperamos encontrar? ¿Qué cosas quedan por hacer? Nos queda, a ver, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada y el equipo, ¿no?, que desde digamos la sombra detrás con su trabajo cotidiano pues lleva a cabo, tiene tanto trabajo por hacer que a veces nos asusta. Hay que tener en cuenta que en la era digamos de los canales digitales, donde compartir es el nuevo tener, ¿no?, tenemos que llevar a cabo una labor de digitalización de toda la información derivada de 20 años de actuaciones arqueológicas, de inventarios, de catalogación de los bienes que tenemos, fundamental para poderlos dar a conocer a la sociedad. Por otro lado, la conservación requiere estar, día a día encima de este yacimiento. El elemento más frágil es la Cueva Pintada, la cámara decorada, y lo más importante es no cejar en ir transmitiendo día a día que tenemos que concienciarnos todos y todas de la necesidad de preservarla, aunque ello suponga, y pongo un caso extremo, cambiar el tráfico rodado en la ciudad de Gáldar porque la contaminación está llegando al interior de la cueva, o las vibraciones que produce la carretera también están desestabilizando el techo de la cueva. Pongo ejemplos muy extremos. Entonces esa concienciación social es fundamental. Y seguir con el reto del día a día. Nadie puede imaginarse lo que es abrir cada mañana un museo y que entre el público. Es una responsabilidad enorme, porque cada visitante es único y especial, y hay que atenderlo como se merece. Entonces esa tarea es diaria, constante, 6 días a la semana,
Y ahí estamos, bueno, un nutrido grupo de personas, desde las que hacen las tareas más sencillas a las más complejas, haciendo que todo esto sea posible.